Mira, un juego de licencia sobre mi caricatura favorita. Y distribuido por Activision. Voy a descargarlo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Earth, fire, air, water. Only the Avatar can master all four elements and bring balance to the world. Amo la leyenda de Korra. No, en serio, amo a Korra. Es más, me refiero a que si pudiera, me casaría con... Estamos en la víspera de los lanzamientos importantes en los videojuegos, así que ¿por qué debería estar hablando de Korra? Bueno, hasta que los lanzamientos de Navidad hagan su aparición, por el momento solo hay como 2 juegos de los que vale la pena hablar. ¿O qué? ¿Debería estar hablando de Destiny? La leyenda de Korra es la continuación de la exitosa serie de televisión La leyenda de Aang, sin la palabra Avatar en el título, porque un idiota ya registró esos derechos. Y aunque Korra no ha tenido el mismo éxito de Aang, sigue siendo popular entre jóvenes y adolescentes en comunidades online. Hoy no hablaremos sobre la animación, su cancelación en televisión y el boicot que prácticamente el mismísimo Nickelodeon aplica sobre ella, sino que vamos a hablar del nuevo juego descargable que salió para todas las consolas. Excepto tu Nintendo. Sal de aquí. Ya saben que cuando alguna franquicia tiene la más ligera posibilidad de dejar dinero, siempre habrá un videojuego de licencia tratando de exprimir hasta el último centavo. Y en el caso de Aang esto ya había sucedido cuando se lanzaron 1, 2, 3 y 2 juegos. Solo 2 juegos existieron. Y como la mayoría de los juegos de licencia fueron un rotundo fracaso. Pero esta vez el desarrollo corre por cuenta de Platinum Games, creadores de los mejores juegos de acción-aventura que hay en el mercado. Y con un guion original escrito por los mismísimos creadores de la leyenda de Korra, tienes todos los ingredientes para el mejor juego del mundo. La leyenda de Korra es un juego de arcade que cuesta alrededor de unos $15. Yo lo descargué para el PlayStation 4 no con la esperanza de que las gráficas se vieran mejor, sino porque casi no tengo juegos de PlayStation 4. ¿Qué se supone que juegue ahí? ¿Destiny? El juego empieza bastante bien, y realmente se siente como si estuviera jugando un capítulo de Korra. Aunque las escenas animadas se sienten diferentes a las de la caricatura, como si tuvieran un presupuesto mucho más limitado. El sistema de combos aquí es bastante sencillo. Por supuesto tienes tu botón de ataques rápidos y de ataques fuertes, pero la gracia aquí es que tienes 4 elementos que puedes cambiar a la mitad de los combos, cada uno con cualidades diferentes y con utilidades distintas. El combate es muy dinámico y puedes apretar el botón de guardia en el momento justo que recibes un golpe para ejecutar un contraataque. Este contraataque requiere más precisión que, por ejemplo, el de Arkham Asylum, donde podías pasarte el juego spameando el botón sin el mayor esfuerzo. Pero en Korra necesitas un poco más de finura para dominarlo, y te aseguro que necesitarás dominarlo porque el juego da por hecho que lo sabes usar cuando llega a las partes más difíciles. El juego tiene un pequeño sistema de objetos equipables que puedes usar para curarte o para recibir bonificaciones, nada muy complicado. La escenografía es hermosa, tal como en la caricatura, y las batallas contra jefes son entretenidas, luce muy bien hasta ahora. Tomó 3 horas. Tomó exactamente 3 horas para acabar el juego. Agrégale otras 2 horas más si lo quieres acabar al 100%. ¿Y saben algo? Me alegra que durara tan poco. De lo contrario no hubiera podido aguantar más de lo mismo repetido una y otra vez. Pero bueno, por lo menos cuando terminas la historia puedes cambiar el atuendo azul de Korra por un azul ligeramente más claro. Así está la cosa. Los juegos de acción-aventura siempre son la opción más segura para un desarrollador que no se quiere quebrar tanto la cabeza. Diseñar los niveles es muy sencillo. Solo pon a tu personaje principal teniendo que ir de un punto A a un punto B, pon cientos de enemigos en medio y listo. ¿Quieres subir la dificultad? Haz el camino más largo y pon el doble de enemigos. En cambio, hacer un buen juego de acción-aventura puede ser muy difícil. Caer en lo repetitivo es fácil,
Por eso el juego debe mantenerse fresco con la constante inclusión de nuevas mecánicas, nuevas habilidades, nuevas armas y wow. Devil May Cry, ¿qué estás haciendo aquí? Dije un buen juego de acción-aventuras. Ya hablamos de esto, tu cámara es horrible. ¿Qué, sigues aquí? No, más para allá. Como les decía, un buen juego de acción-aventura no es solo una oleada interminable de enemigos. Toma por ejemplo a God of War, donde la exploración es una parte importante y el juego ocasionalmente te fuerza a regresar por el mismo camino y resolver un par de rompecabezas para poder avanzar. Esto no sucede en Korra, donde el camino es literalmente una línea recta con pequeños secretos escondidos de vez en cuando. Es un juego de acción sobre rieles donde la dificultad aumenta entre más enemigos te arrojan en la cara. Hay un poco de exploración en el primer nivel donde hay paredes mágicas que no puedes romper hasta que obtengas una habilidad después y regreses, pero esto solo pasa en el primer nivel. Y hablando de primeros niveles, esas sorprendentes peleas contra jefes que pasan al principio se repiten una y otra vez en forma de mini jefes. Es como si el productor llegara con el diseñador y le dijera: "Hey Ramírez, estuve jugando tu nivel demo y está bastante divertido, pero necesitamos sacar a la venta el juego para octubre". Pero señor, tardé 11 meses en hacer este nivel y perdí a mi esposa y mi casa en el proceso. Bueno, el juego iba tan bien y sería una pena dárselo a Team Ninja. Y tú sabes cómo les gusta destruir propiedad ajena como con Metroid Other M. Copy paste. Korra te intenta lanzar un poco de variedad de vez en cuando con las secciones en las que montas a Naga y el juego se convierte en el juego de Forrest Gump. Pero el cambio sucede tan forzado que encontré estas secciones más frustrantes que divertidas. También está el torneo de Pro Vending, que es solo desbloqueable después de acabar la campaña principal, en donde usas los exactos mismos botones, pero esta vez en una especie de tablero sumo en donde debes arrojar a tus enemigos fuera de la plataforma. Aquí es donde yace el mayor potencial perdido de Korra. El Pro Vending pudo haber sido tan divertido si me hubieran dado la forma de interactuar con el resto de mi equipo. Me hubiera gustado poder decirles qué hacer, qué alineación usar, poderles modificar sus patrones de ataques, etcétera. Pero en cambio tus compañeros solo atacan a quien ellos consideren. Muchas veces me encontraba queriendo aplicar alguna estrategia en específico y mis compañeros perjudicaban mi estrategia. El Pro Vending pudo haber sido la cosa por la que la gente quisiera regresar a jugar Korra. Incluso con más personalización pudieron haber permitido partidas online para probar tus estrategias contra otros jugadores. Lamentablemente la leyenda de Korra es un juego al que sigues jugando solo para saber el desenlace de la historia. Y al ser un guión original, los fanáticos querrán jugarlo para saber lo que pasa al final. Así que, ¿qué tal la historia? Bueno, la historia es mala. El nuevo villano introducido carece de profundidad. Proviniendo de una caricatura que se dedica a crear villanos profundos con motivaciones e ideologías tan razonables que a veces te detienes a pensar si son verdaderamente villanos o no. Hondan es sorprendentemente plano, solo lo mueve el motivo de la venganza y la conquista mundial. El desarrollo es tan simple como puede ser. Korra está en el punto A, el jefe final está en el punto B, y Korra debe hacerse de todo el recorrido y recuperar sus poderes en el transcurso a lo largo del juego. Al final Korra es un juego de licencia más, el esfuerzo se nota, pero falla en el impulso adicional que hubiera convertido este juego en algo. Los visuales son asombrosos y la esencia de la caricatura está ahí, pero el juego es muy corto y se vuelve muy repetitivo con el tiempo. Mi veredicto normalmente sería que si te llama la atención rentaras el juego, pero como es una descarga virtual tienes que gastar $15 en un juego con muy poca rejugabilidad. Supongo que si eres muy fan de Korra puedes darle la oportunidad, o si te sobra el dinero puedes darle una probada. ¿O en qué piensas gastarte ese dinero? ¿En comprar Destiny? Yo fui Prescott Reviews, y si te gustó este video dale like y compártelo. Si quieres ver más, aquí hay unos videos que te puedan interesar. También puedes suscribirte a mi canal. Hago videos cada semana.